Hola a todos y bienvenido a mi podcast El sonido de la historia. Hoy vamos a hablar del compositor francés Pierre Boulez, que dijo una vez: «La música es un laberinto sin principio ni fin, lleno de caminos nuevos por descubrir, donde el misterio permanece eterno». Pierre Boulez nació el 26 de marzo de 1925 y murió el 5 de enero de 2016. Fue uno de los compositores franceses más importantes de su generación, fue un pedagogo y un director de orquesta muy notable. Boulez de joven fue a clases de piano, tocó música de cámara y cantó en el coro de su colegio. Estudió matemáticas, ingeniería y música en Lyon, Francia, y aunque su padre quería que esto le condujera a una profesión en la ingeniería, Boulez estaba seguro de que quería dedicarse a la música. En 1944 ingresó en las clases de armonía de Olivier Messiaen en el Conservatorio de París, y luego, en 1945, estudió dodecafonismo con René Leibowitz, un alumno de Arnold Schoenberg. También estudió contrapunto con André Bourrabourg. El año después, tocó las ondas Martenot, un instrumento electrónico de la época, para la producción de Hamlet en el Teatro Marigny, y pronto fue nombrado director de música de la compañía Renaud Barrault, un puesto que mantuvo durante 9 años, durante los cuales viajó para las giras de teatro con la compañía a Bélgica, Suiza, Edimburgo, Londres, América del Sur y América del Norte. Los años entre 1947 y 1950 eran de alta actividad composicional, con nuevas piezas como Le Visage Nuptial, La cara de novia y Le Soleil des Eaux, El sol de las aguas, basadas en los poemas de René Char. Durante este periodo conoció a 2 compositores que resultaron ser influencias importantes: John Cage, con quien tuvo 6 años de correspondencia, y Karlheinz Stockhausen. En 1953, Boulez fundó una serie de conciertos de vanguardia, los conciertos de Petit Marigny, que luego fueron conocidos como el Domaine musical. Su enfoque eran obras desconocidas de antes de la guerra, como Bartók y Wiman, y obras de la nueva generación como Stockhausen. En 1955 se estrenó la obra más conocida de Boulez, Le Marteau sans Maître, El martillo sin dueño, en Baden-Baden, Alemania, con éxito internacional. Por los años 60, Boulez había establecido una reputación internacional como compositor y director. Empezó su primer puesto de director en 1958 en la Orquesta Sinfónica de la Radio del Suroeste en Baden-Baden, y luego consiguió otros puestos de director en la Orquesta de Cleveland en 1969 y fue el director principal de la Orquesta Sinfónica de la BBC en Londres y de la Filarmónica de Nueva York en 1971. Además, dirigió otras orquestas grandes como la Orquesta Sinfónica de Chicago y las orquestas filarmónicas de Viena, Berlín y Los Ángeles. Es notable también su dirección del estreno mundial de la ópera completa de Lulu, de Alban Berg. Dirigió las obras de Richard Wagner y fue conocido especialmente por sus actuaciones de Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern, Maurice Ravel e Igor Stravinsky. A mediados de la década de los años 70, Boulez fundó y dirigió el IRCAM, el Instituto de Investigación y Coordinación en la Acústica y Música, con la ayuda del gobierno francés. Allí estableció un grupo instrumental en 1976 llamado el Ensemble Intercontemporain, que se convirtió en uno de los grupos musicales contemporáneos más importantes del mundo. Fue el director del ensemble hasta 1992. La música de Boulez, compleja y serial, está marcada por una sensibilidad a las sutilezas de la textura instrumental. Sus composiciones tempranas combinan la influencia del dodecafonismo con elementos de Asia Oriental, y también fue influenciado por los poetas Stéphane Mallarmé y René Char. Demostró su capacidad de innovación, introduciendo elementos de música aleatoria en pli selon pli, pliegue según pliegue, en que los intérpretes deben orientarse tras mantener una conciencia constante de la estructura de la pieza.
Boulez alternaba entre componer y dirigir, tomando un descanso de uno para enfocarse en el otro, y continuaba a dedicarse a esto hasta el siglo XXI, durante el cual tenía varias complicaciones médicas, entre ellas una operación ocular que le impedía viajar como director. Murió el 5 de enero de 2016 en Baden-Baden, Alemania. Entre los muchos premios nacionales que recibió durante su vida, algunos de ellos eran el Premio Imperiale, el Premio Wolf y el Premio Kyoto. Las grabaciones de las actuaciones que dirigió Boulez ganaron más de 20 premios Grammy y en 2015 recibió un Grammy especial de Lifetime Achievement, logro de la vida. Además, recibió altos honores de los gobiernos de Gran Bretaña y Alemania. A continuación vamos a hablar de la obra más famosa de Pierre Boulez, Le Marteau sans Maître, el martillo sin dueño. Esta composición consiste en 9 movimientos que sitúa los poemas surrealistas de René Char para la voz contralto y 6 instrumentos: la flauta en sol, la zilorimba, el vibráfono, la percusión, la guitarra y la viola. La elección de estos instrumentos mostraba la influencia de culturas no europeas, por las cuales Boulez siempre se sintió atraído. Boulez quería aflojar el carácter estricto del serialismo integral a algo más flexible, intentando librarse de sus huellas y tabús, tal como escribió a John Cage. 4 de los movimientos presentan los poemas de Char, mientras los otros 5 son comentarios instrumentales extrapolados de los primeros 4, y todos se agrupan en 3 ciclos. Sin embargo, la obra no era así desde el principio. Le Marteau sans Maître fue escrito originalmente con 6 movimientos entre 1953 y 1954. En 1955, Boulez, que consideraba que sus obras siempre estaban en progreso y sujeto a cambios, revisó los movimientos e instrumentación, añadiendo 3 movimientos más, cambiando el orden de interpretación, agrupando los movimientos en ciclos, y también incluyendo la flauta y la viola. Además, hizo alteraciones menos significantes a la técnica de interpretación y a la notación. La pieza tiene texturas floridas decorativas que fluyen entre sí, con la voz e instrumentos que suben y bajan con espontaneidad. Algunos instrumentos como la zilorimba recuerda al bafalón africano, el vibráfono al gamelán balinés y la guitarra al koto japonés, aunque ni el estilo ni el uso de los instrumentos en la pieza tienen conexión con estas culturas musicales diferentes. Boulez eligió este grupo de instrumentos con un continuo de sonoridades en mente, el propósito siendo la deconstrucción de la voz en sonidos de percusión. Desde su estreno en 1955, Le Marteau sans Maître fue aclamado por críticos, colegas compositores y otros expertos musicales como una obra maestra de la música de vanguardia de la posguerra. Y ya hemos llegado al fin del podcast para hoy. Gracias por escuchar Al Sonido de la Historia y hasta la próxima.